Tengan todos un buen día y que nuestro Señor Jesús les bendiga. En este video continuaremos hablando respecto de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. En el video anterior hablábamos respecto de la importancia de la genealogía, qué es una genealogía y por qué aparecen en la Biblia. Y explicamos que es interesante que en el Evangelio de Mateo encontramos algo no muy común, y es que se mencionen mujeres. Por el derecho del patriarcado, normalmente era la costumbre que apareciesen los nombres de hombres, pero curiosamente Mateo se convierte en el primer evangelista en empoderar a estas mujeres que vemos acá. Y pues vamos a iniciar con la primera. Ese día hablaremos respecto de Tamar. Bien, para que tengamos un pequeño contexto, debemos saber que la referencia bíblica de la historia de Tamar se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 38, los versos del 1 al 30. Hay algunas cosas interesantes respecto de ella, pero antes de irnos a ver, digamos, su historia, queremos hacer una referencia al significado del nombre Tamar. Tamar era una mujer de origen cananea y su nombre, traducido, digamos, al español, significa palmera, ¿verdad? Es un nombre interesante, sobre todo porque ya vamos a ver algunos detalles de su historia. Pero sin más preámbulos, vamos directamente al libro de Génesis en su capítulo 38. Bueno, aquí he remarcado algunas cosas porque no voy a tomarme el tiempo como para leer todo el capítulo, pero sí trataré de hacer un pequeño resumen para que entendamos el contexto en el que esta mujer aparece citada en el libro de Mateo. Ella se relacionó con uno de los 12 hijos de Israel, el cual fue Judá. Es interesante hacer notar de que en el comienzo, digamos, de este capítulo se nos dice que Judá se apartó de sus hermanos. Qué curioso, ¿verdad? Que un hombre pues decida apartarse y tener ese momento a solas y alejarse, digamos, de lo que le rodea de su familia, ¿verdad? Es curioso eso o esa actitud de parte de Judá. Lo que sucedió es que Judá se fue a una zona, digamos, donde habían algunas de las tribus descendientes con los cuales ya Dios había dicho que ellos no tenían que mezclarse, ¿verdad? Y por ahí conoció a una cananea con la cual se casó y tuvo unos cuantos hijos. Así que podemos pensar que eso de que se apartó fue o duró un tiempo bastante largo. Pero bien, regresando al punto, Judá tiene unos hijos con ella y de ellos un hijo, ¿verdad? Se casa con esta mujer, Tamar. ¿Eh? Sucedía algo hizo, digamos, este hijo de Judá que no le agradó a Dios y dice aquí literalmente que Jehová le quitó la vida. Y ahora nos pone la antesala, ¿verdad? De lo que fue sucediendo. Nos dice que había un hermano y aquí aplica la ley del levirato. La ley del levirato decía que para que hubiese descendencia, una mujer cuando perdía a su esposo, pues un familiar, un hermano de él, debía llegarse a ella y pues darle prole, darle descendencia. Recordemos que en este contexto, por lo mismo que ya hemos hablado de que se ubica en ese marco del patriarcado, la mujer no tenía derechos de heredad. Entonces la heredad recaía sobre un hombre o sobre los hijos y en este caso pues ella claro deseaba tener un hijo hombre al hecho de haber perdido a su marido y que con él no tuvo ningún hijo, pues por lo menos quería tener el derecho. Y el levirato era una ley justa que buscaba precisamente dignificar a la mujer para que no quedase desamparada. Quizás haciendo un pequeño paréntesis en medio de todo esto, porque ya vamos adentrado más en la historia, quien dice que la Biblia es un libro aburrido, poco contemporáneo, o que no resulta interesante es porque en verdad nunca la ha leído. El libro de Génesis está lleno de una serie de relatos que son dignos, ya sea de una película hollywoodense o más bien dicho, de alguna de estas
telenovelas mexicanas o colombianas donde vemos estos melodramas, porque lo que vamos a examinar ahorita a continuación es todo un melodrama. Imagínense, ya tenemos el caso de eso, de una mujer viuda en primer lugar, que lo ha perdido todo. Esa era Tamar. Y pues, de acuerdo a la ley del levirato, Onán, que era hermano pues de su esposo fallecido, pues Judá le dice, tenés que cumplirle, ¿verdad? A esta mujer dándole una descendencia. Y pues Onán lo hizo, pero no de la manera correcta. Es decir, él sabía que si la mujer tenía descendencia, pues ya no podía echarle manos a las tierras o a las heredades de su hermano. Vean por ahí cómo va el egoísmo creciendo, ¿verdad? Y que este Onán quería tener más. Pero bueno, aquí hay un concepto interesante y dice que él vertía en tierra con tal de no dar descendencia, ¿verdad? O sea, literalmente él hacía el coitus interruptus para que Tamar no quedase embarazada. Y pues eso tampoco agradó a los ojos de Dios y también le quitó la vida a Onán. Entonces, ya la pobre Tamar había perdido dos esposos o dos maridos, ¿verdad? Vean si no hay melodrama en este asunto. Pero bien, entonces, ¿qué sucedía? Tenían que buscar otro hermano y en efecto había otro hermano, que era Sela. Pero Judá vino y yo creo que en sus adentros dijo, uy, esta me salió viuda negra. Hay un refrán popular por acá, ¿verdad? Que dice de que es una mujer quizás de hígado blanco, que se refiere al hecho de estas viudas negras, ¿verdad? De mujeres que se casan con un hombre, el hombre muere, se casan con otro y muere, y ellas se van quedando con la herencia. Pero eso es en la actualidad, en aquel tiempo no. En aquel tiempo no era que Tamar anduviese de viuda negra y ella se iba a quedar con las herencias. Por el contrario, andaba buscando hacer valer su derecho. Pero bien, ¿qué sucedió con el hijo de Judá, Sela? Pues le estaba muy pequeño, ¿verdad? Y entonces Judá dice, no sea que él se muera también, vean, ya me mató a dos y va a seguir con este, mejor me olvido por esto de un rato. Y en efecto así fue, pasaron muchos días y la Tamar quedó desamparada y claro, una mujer desesperada pensando, bueno, ¿y qué será de mí? No tengo hijos, no valgo nada, porque ese era el sentimiento de las mujeres en ese tiempo. Ella era casi, o estaba casi a la par de considerarse una mujer estéril, alguien que no podía traer descendencia. Y ubiquémonos en ese contexto, ¿verdad? Que podríamos decir, es un poco anticuado, que no podía salir ahí adelante, ¿no? Ubiquémonos en el contexto de esos tiempos. Si la mujer no traía prole, era una mujer que no cumplía con la función social para la cual había nacido. Pero bien, ¿qué sucede? Bueno, le contó y se dio cuenta por ahí Tamar, vea, de que su suegro, ¿verdad? Acostumbraba, ya había fallecido su esposa, con la que había tenido estos hijos, el hijo ya había crecido, pero no le daba, el Judá no le daba lo que era al otro hijo para que fuera su otro esposo. Entonces dijo, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? No me dan la oportunidad, se olvidó de mí, Judá, me hizo una promesa y no me la cumple. Entonces, ya tenía bien cuadriculadito qué es lo que Judá hacía, ya se conocía las mañas del suegro, porque recuérdense que cuando se fue para ahí no fue solo por irse, ¿verdad? Él se fue a dar un su vueltín, ¿verdad? Que duró mucho rato la historia. Entonces, sigamos con el melodrama de esta historia. Y resulta que a Tamar se le ocurrió la ingeniosa idea de, pues, acostarse con su suegro. Bueno, diríamos, la Biblia hablando de actos incestuosos. Sí, pero no. Ya veremos que hay un justificante ante esta situación. Pero bien, ¿qué sucedió acá? Viene Tamar y se disfraza de prostituta. Y claro, ya sabía por dónde pasaba Judá, ya sabía que su suegro era medio ojo alegre y pues se disfrazó. Y regresemos al significado de Tamar. Recordemos que se llama palmera. Quizás vayan más allá de lo que, con mi imaginación, vayamos más allá de lo que está ahí escrito, pero yo me imagino a Tamar, una mujer muy alta, para que le hayan puesto palmera, era una mujer muy alta,
Me la imagino posiblemente con un cabello muy frondoso, ¿verdad? Así como una palmera, muy frondoso su cabello. Si pensamos en una palmera que da frutos, diría yo que posiblemente tuvo algunos atributos en su cuerpo muy llamativos. Y quizás no solo eso, sino que si es una palmera, me la imagino como una mujer de una tez muy fresca, que traía mucha frescura al verla o al hablar con ella. Entonces, claro, Judá se confunde, vea, y le dice, bueno, dime qué tengo que hacer para llegarme a ti. Y le dice ella, bueno, dame una cabra, ¿verdad? Dame un cabrito. Y le dice Judá, mira, ahorita no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo. ¿Qué te parece si te dejo, si me das un préstamo prendario, ¿verdad? Y entonces le dijo, bueno, ¿y qué tenés? Y le dijo ella, dame tu sello, tu cordón y tu báculo, tres elementos muy importantes para aquel tiempo, que quizás no es este el momento de hablar de la importancia de esas tres cosas, pero eso es lo que le pidió, ¿verdad? El sello, cordón y báculo. Normalmente el sello era prácticamente un anillo, ¿verdad? En donde se ponía ese sello. Pero bien, se los da y pasó lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Y Judá pues quedó satisfecho, ¿verdad? Por el servicio y dijo, bueno, ahí después mando a pagar. Mandó a pagar su deuda después y no encontraron a aquella mujer. Incluso se preguntaron, ¿y cuál? ¿De quién nos estás hablando? No conocemos aquí a ninguna. Pero bien, llegando al punto y curioso que los cananeos, ¿verdad? Porque por lo general cuando hablamos de cananeos y otras tribus de ese tiempo, por lo general nos los pintan como que eran malos, como que eran perversos. Si pensamos en que los cananeos descienden de Canaán y nos hacemos la referencia a Cam, pues actualmente podríamos decir, bueno, ahí está la línea o el hilo conductor de la perversidad sexual. Pero curiosamente estos vinieron y les pusieron el dedo a Judá cuando vieron que la pancita de Tamar estaba creciendo. Y le dijeron, mira lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Con quién ha estado? No sabemos, pero mira, está encinta. Y Judá, ¿verdad? Pues sin saber nada, dijo, hey, sáquenla y quemémosla. Eh, bueno, pero Tamar, haciendo valer su derecho, sabiendo que tenía las pruebas suficientes y contundentes, sacó aquellas cosas, aquellas prendas que Judá le había dejado, el sello, el cordón y el báculo, y les dijo, bueno, ¿de quién son esas cosas? Es que estoy embarazada. Me imagino que Judá se fue para atrás en ese momento y ha de haber dicho, wow, aquí qué pasó, qué sucedió que ni siquiera cuenta me di de con quién me metí. Bueno, veamos por ahí más adelante. Judá en ese momento reconoció, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Interesante eso. Eh, Vemos acá que de esta relación que se dio entre Judá y Tamar, descienden unos gemelos, pero el principal al que nos referiremos es Fares, porque es el que aparece en la genealogía de Mateo citado. Bien, entonces ya tenemos acá todo esto y regresando pues a nuestra presentación, pues ya nos ubicaremos mejor. Tamar era una cananea. No formaba parte de los hijos de Israel, pero es tomada dentro de este bloque de mujeres que nos llevan hacia Jesucristo. Perteneció al periodo histórico premonárquico, es decir, en este tiempo estábamos hablando todavía del tiempo de los denominados patriarcas, no había monarquía aún en Israel. Ya vimos en la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Qué hizo? Podríamos decir, bueno, engañó a Judá, ¿verdad? Haciéndose pasar por una prostituta, cometiendo incesto, la acusaron de fornicación y casi que la queman. Podríamos decir que fue un pecado, sí, pero si lo contrastamos con lo bueno que esta mujer pudo haber hecho, y podríamos hablar de la parte de la redención, ella hizo eso con tal
de hacer prevalecer su derecho del levirato. Es decir, ella tenía derecho a eso y le fue negado. Lamentablemente, estos hijos de Judá no fueron buenos con ella. Y claro, Dios vino y los juzgó. Y el tercero, pues Judá por temor no se lo dio. Hasta ahí podríamos comprenderlo, pero ella tenía derecho a la descendencia. Judá mismo fue el que reconoció que había sido hasta más justa que él. O sea, Judá la justificó y dijo, bueno, lo que ella hizo, aunque muchos pudiesen tildarlo de pecaminoso, de incestuoso, de un acto perverso, nos damos cuenta que no era eso lo que estaba en el corazón de ella. En el corazón de ella había el hecho de decir, bueno, yo quiero tener heredad. Y qué increíble esto. Si esta mujer, si Tamar no hace esta acción, posiblemente hubiese muerto sin descendencia. ¿Y qué resultaría eso? Resultaría que no estaría ligada, digamos, a la genealogía de Jesús. Pero aquí aparece, aquí está ella haciéndose presente. Y más aún, más allá de eso, en Mateo tenemos el registro de que lo que ella hizo pudo haberse visto malo, pudo haberse visto como un pecado, como una mala acción, pero al final esa acción se convirtió en un acto de redención que tuvo como efecto que esta mujer apareciese dentro de la genealogía de Jesucristo. Bueno, si lo vemos así, diríamos que lo demás casi no tiene ningún peso. ¿Qué más grande honor para una mujer que no siendo israelita, perteneciente a una de estas tribus que pues se había dicho que no se mezclasen los israelitas con ellos? Y habiendo cometido un acto que cualquiera podría decir que fue perverso, llegase a tener redención por medio de sus acciones. Bueno, con eso estaríamos terminando el relato respecto a Tamar. En otro video continuaremos con la siguiente mujer en la genealogía de Jesucristo. Mi deseo es que el Señor Jesús te bendiga, y si aún no le has recibido como tu único y suficiente Salvador, es el momento de hacerlo. Si quieres que Cristo entre en tu vida, no como una religión, sino como un acto de relación personal para con ese ser creador, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Señor Jesús, gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.